Ya está. Bueno, pues como decías, aquellos que tengan preguntas, bien sea sobre la reflexión que hemos estado meditando hoy en el Evangelio de Juan, o bien sobre cualquier otro tema, por favor, pues aprovechen y hagan sus preguntas para que podamos responderla con la ayuda del Señor. Algo que no se haya entendido, algo que no haya quedado claro, o alguna otra cosa que quieran preguntar. Yoli. Pastor, Adelante. disculpe, buenas tardes, yo soy bien preguntona. Pastor, le quiero hacer una pregunta que me tiene toda la semana dando vueltas y le estudio. Y yo me estoy yendo a una terapia por mis brazos y mi mano. Y la semana pasada, el día martes que me tocó la terapia de la semana, siempre yo estoy hablando de Dios, ¿no? Con las terapistas o con las señoras que me siento. Una de las terapistas comenzamos a conversar de Dios. Y yo la comencé a escuchar porque ya aprendí a callar ahora con tanta oración, escuchándola, ¿no? Lo que me hablaba de Dios y de que es católica, me dijo. Y me dijo que yo también le dije que yo era cristiana. Entonces ella me dijo que no, que ella ora mucho a María, porque María es la que intercede ante su hijo para que nos haga los milagros. Entonces yo le hablé que no, que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, ¿no? Pero ella me mencionó este capítulo de la Biblia de Juan 2, donde habla de las bodas de Caná. Y me dijo, ahí está escrito que cuando María le dijo a Jesús que ya no tenían vino, entonces ella le dijo que haga el vino y Jesús la obedeció. Eso quiere decir que nosotros tenemos que pedir a María, yo le oro, María, habla a tu hijo para que me ayude y a mí me ayuda porque María intercede. Entonces yo no me pude poner a discutir porque era un tema que ya íbamos a llegar más. Yo le dije lo que sabía, solamente que Jesús era el hijo, ¿no? Entonces ya, yo me callé, pastor, porque de verdad que estoy ignorando mucho de este tema, ¿no? Donde yo estaba leyendo esta semana pidiendo sabiduría, donde le dice, pues no, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, lo que os dijere. Ya estaban allí 6 tinajas de piedra, ¿no? Y todo lo que sabemos. Y Jesús les ordena a los hombres que llenen las tinajas y convirtió el agua en vino. O sea, quiere decir esto lo que los católicos creen, pastor, que Jesús le obedeció a su madre en hacer el milagro del vino. ¿Cómo yo podría yo enseñarle a una amiga que es católica sobre este tema? Porque ellos se agarran de esto, ¿no? Para pedir a María. Bien. Gracias, pastor. No hay de qué, mi hermana. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, los discípulos quisieron saber cómo debían orar y le preguntaron al Señor Jesús. Y nosotros tenemos en Mateo capítulo 6 la enseñanza del mismo Señor Jesús para que ellos supieran cómo debían orar. Si ustedes van, por ejemplo, a Mateo capítulo 6, a partir del versículo 7, por ejemplo, ¿verdad? Ahí dice, y orando, perdón, incluso un poquito antes, incluso desde el 5, ¿no? Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿ok? Porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, es decir, van a ser castigados por eso, ¿ok? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Curiosamente no te dice, tú cuando ores, ve a la iglesia y póstrate delante de una imagen de mi mamá, y le pides a ella lo que tú necesites. ¿Verdad que no dice eso? No, te está diciendo, tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que
el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Ok? Cuando nosotros oramos, aunque sea encerrados en nuestra habitación, el Señor nos escucha y si es conforme a su voluntad nos concede aquello que le hemos pedido, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, y cuando ores y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, sabemos todos que los católicos rezan el rosario, ¿verdad? Y eso, o las letanías, que son repeticiones, 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 y que justamente van en contra de lo que el Señor Jesús enseña en su palabra. Entonces, siempre que encontramos diferencia entre lo que enseña Jesús y lo que enseña la Iglesia Católica, ¿quién será que se equivoque? ¿Se equivocará Jesús? Yo creo que no, que quien se equivoca es la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Entonces, tenemos ahí que dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahora presten atención. Madre Celestial, ¿dice eso? No, dice Padre Celestial, Padre que estás en los cielos. No dice Madre que estás en los cielos. El Señor Jesús está enseñando cómo debemos orar. Y no nos está diciendo que tenemos que dirigir nuestras oraciones a la Madre. Quiere que dirijamos nuestras oraciones al Padre del cielo. ¿Ok? Entonces, Él nos está dando la enseñanza de cómo debemos hacerlo, que es diametralmente opuesta a como están enseñando los católicos romanos. Que yo me dirija a la mamá de Jesús significa dos cosas. Primero, que no tengo fe para creer que si oro a Jesús o al Padre, en este caso, que es a quien tengo que orar, si yo oro a María, es que no tengo fe en que Dios me va a escuchar y me va a responder conforme a su voluntad, como nos ha dicho en los versículos anteriores. Entonces, segundo, estoy contraviniendo la palabra del Señor que claramente me está diciendo lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Tercero, el capítulo 2 de Juan, el evento de las bodas de Caná, ahí no se está tratando sobre la oración. Ahí no se habla de la oración. Ahí se está hablando, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eso no es un texto doctrinal, es un texto histórico. Nos dice que algo que sucedió, ¿ok? Y esto lo tenemos que tener claro. ¿Con qué objetivo está eso ahí? Para que sepamos que Cristo puede hacer milagros, no para que nosotros dirijamos nuestras oraciones a la Virgen María. De ningún modo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es un mal uso de las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que debemos trazar bien la palabra de Dios. Debemos usar bien la palabra de Dios, porque de lo contrario seremos juzgados por Dios, precisamente por eso. Entonces, en el texto de Juan capítulo 2, más bien Cristo reprende a su madre. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Lo que pasa es que como el Señor Jesús es misericordioso, para no dejarla en vergüenza, hizo el milagro. Pero eso no tiene nada que ver como para que nosotros tengamos que dirigir nuestras oraciones a María como si Dios no nos escuchara. Por otro lado, tenemos la escritura del apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no es la Virgen María, es Jesucristo, hombre. Por tanto, esa persona se equivoca, la Iglesia Católica se equivoca y los curas, los papas están enseñando en contra de la verdad, a sabienda de que están haciéndolo. Porque la palabra de Dios es la guía que Dios nos ha dejado para que conozcamos su voluntad. Y cuando la voluntad de Dios choca con la voluntad de los hombres, hay que menospreciar la voluntad de los hombres y apreciar la voluntad de Dios. Porque Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios siempre dice lo correcto, siempre dice la verdad. Y hay que hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Y el propio apóstol Pedro, del que ellos dicen que descienden, el propio apóstol Pedro, enfrentado por las autoridades religiosas
de su pueblo, cuando le prohibieron enseñar en el nombre de Jesús, él dijo, juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que Dios. No, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, el propio apóstol Pedro nos enseña que no debemos creer a los hombres cuando están en contradicción con la palabra de Dios. ¿Ok? Gracias, pastor. Yo le dije lo que usted me está enseñando ahorita, pastor. Yo le dije que hay solo un camino para llegar al Padre y es a través de Jesucristo. Y le mostré con las escrituras, ¿no? Ese momento en el celular. Pero Muy ella bien. seguía, ¿no? Como me dijo que no, pero María es la madre de Dios. Entonces también le expliqué que Dios no tiene madre, porque Dios es, Claro, no tiene principio ni fin. Y Jesucristo claro. tampoco. Le expliqué que ella era madre de Jesús, hombre que vino a la tierra, más no de Dios hijo que no tienen principio ni fin. Le expliqué todo eso, entonces ella me agarró este versículo, pero que ahora me queda claro, pastor, como por su respuesta. En la otra oportunidad le aclaro. Gracias, pastor. Que No hay Dios de me qué, lo mi hermana. bendiga. Gloria a Dios. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Pastor, Sí, pastor, como no hay más preguntas, yo quiero hacerle otra pregunta. adelante. Yo estuve hablando hoy con un musulmán. Entonces, yo le dije que yo era cristiana, ¿no? Y él me dijo, yo soy musulmán. Entonces, comenzamos a conversar y me dijo que si gustas puedes leer el Corán. Entonces yo le dije que si gusta él también puede leer la Biblia, porque yo creo en un Dios. Le pregunté, ¿crees en Dios? Él me dijo, sí. Y yo también le dije que creo en un Dios todopoderoso y en un Señor Jesucristo que vino Dios su vida por mí para yo ser salva si me arrepiento y tener la vida eterna. Y me dijo que Jesucristo solamente es un mensajero de Dios, porque así dice su Corán. Yo le dije que con la Biblia, justo lo que le leí Juan, lo que acabamos de estudiar, Pastor 3, le dije del 18, le dije del 17 al 18, ¿no? Y le dije que el que no cree en el Hijo ha sido condenado. Este versículo, y le di los versículos, Juan 3, 18. Entonces él me dijo que esto, entonces dejamos la conversación ahí porque ya yo no puedo entrar en más detalles porque no sé qué es el Corán, ¿no? No sé que no es ningún libro de la Biblia, son versículos que ellos tienen, pero yo quiero preguntarle una cosa. El Dios del Corán es el gran yo soy de la Biblia, o porque ellos dicen que es su Dios misericordioso esto, ¿no? Y que no creen en Jesucristo. ¿Es el Dios mismo de la Biblia, el Dios del Corán, pastor? No quiero entrar con este señor en detalles, pues no, porque yo no sé cómo es su Corán. Eso quería preguntarle. Gracias, pastor. Gracias a ti por tu pregunta. No, Alá no es Jehová. ¿Ok? Hay unas enormes diferencias entre un Dios y el otro. Alá es un Dios inventado por los discípulos de Mahoma, ni siquiera por Mahoma, porque en realidad, ¿qué es el Corán? El Corán es un libro sagrado, el Corán es el libro del Islam, el Corán es un libro que es una mala copia de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Si ustedes leen el Corán, verán que la mayor parte de... a ver, ¿dónde lo tengo? Bueno, por aquí lo tengo. El Corán es... La mayor parte del Corán son pasajes sacados del Antiguo Testamento, mal interpretados por ellos. Ni siquiera el Corán lo escribió Mahoma. El Corán se escribió 150 años después de Mahoma. Y Mahoma vivió casi 700 años después de Cristo. ¿Ok? O sea que primero está Cristo, primero está la palabra de Dios, después 700 y pico de años después de Cristo viene Mahoma y coge parte de la Biblia y quita lo que no le interesa y escribe un montón de cosas bueno, hay tres etapas en el Corán. La primera parte, Mahoma creyó que podía convencer a los cristianos para hacerse musulmanes. Y entonces hablaba bien de la gente del libro, le llamaba a los cristianos, la gente del libro. Después hubo una segunda etapa en la que Mahoma se da cuenta de que empieza a tener duda de que los cristianos se vayan a convertir al Islam. Y entonces empieza
a dudar sobre si aceptar o no aceptar, tener buenas relaciones o malas relaciones con los cristianos. Y una tercera etapa donde dicen, no, estos no se van a convertir, así que hay que perseguirlos, hay que matarlos. ¿Okay? O sea, a los infieles o a la gente del libro, como él los llama, hay que acabar con ellos. Porque Mahoma, en definitiva, lo que pretendía era simplemente conquistar el mundo. Era un megalómano, una persona con muchísimos complejos que quiso gobernar el mundo. Y bueno, desgraciadamente, pues hay gente que le siguieron. Siempre hay gente que está dispuesto a seguir a cualquier loco. Y en este caso, mucha gente siguió a Mahoma y unió lo que es el fanatismo religioso con la ambición de poder. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahora, Alá no tiene nada que ver, aunque ellos le llaman a Alá el misericordioso. ¿Qué misericordia hay en el Alá del Corán? Léanlo. Un Dios que te dice que te puedes casar con una niña de 6 años. Un Dios que te dice que puedes pegar a tu mujer, que debes pegar a tu mujer, pero donde la familia no lo vea. Un Dios que manda a conquistar el mundo por la fuerza de la espada. Realmente eso no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. ¿Cuál es la mayor diferencia que hay entre Alá y Jehová? Que Jehová es un Dios que ama e incluso se sacrifica por el mundo. Alá prefiere sacrificar al mundo por el poder. O sea, hay enorme diferencia entre una cosa y otra. Pero es complicado, no es difícil, es complicado. Cuando a mí un musulmán me dice que para él Cristo es un profeta, es un mensajero de Dios, yo le digo, perfecto, pero respóndeme a esta pregunta, ¿es un buen mensajero o un mal mensajero? ¿Es un buen profeta o un mal profeta? Y ellos dicen, no, Cristo es un buen profeta. Pues entonces Cristo dijo que él era Dios y que nadie va al Padre sino por él. Así que o lo aceptas la verdad del profeta Jesús o aceptas la mentira del profeta Mahoma. O sea, tienes que tomar una decisión y hay que llevarlo realmente a que ellos difícilmente van a leer la Biblia, pero hay algunos musulmanes que la leen y acaban convirtiéndose al Evangelio. Pero hay una enorme diferencia entre el Corán y la Biblia. La Biblia es anterior al Corán. El Corán es una mala copia de la Biblia. Hay una enorme diferencia entre Alá y Jehová. Jehová es eterno desde el siempre y hasta siempre. Alá es un invento de Mahoma, o más bien de los discípulos de Mahoma. ¿Qué? Muchas gracias, pastor. De Gracias. nada. Elba. No se te oye, mi hermana. Tienes que dar el micrófono. Ahora. Perdón. Ya, bueno, creo que ya me respondió en parte la pregunta, pero que le iba a hacer. ¿Sabe qué pasó la semana pasada yendo a mis terapias que estoy yendo? En la calle había unas personas y estaban obsequiando un libro, que era justamente el libro del Corán. Y yo lo recibí y lo traje acá, aunque ni siquiera lo he ojeado todavía. Pero se me metió por ahí la idea de que podría ser un anatema, que en mi casa, cosa que nos enseñaban, ¿no? Y que de repente estaba haciendo algo malo de tenerlo, pero creo que no, pastor, ¿verdad? A ver, tener un libro no es malo. Lo malo es dejarse guiar por ese libro que está lleno de mentiras. ¿Ok? Yo he leído muchísimos libros a lo largo de mi vida y hubo una vez cuando yo me fui a trasladar de la península aquí a las Islas Canarias, yo no podía traerme los libros porque eran demasiados. Tampoco quería dejarlos a los jóvenes de la iglesia todos los libros porque había libros que me parecían que eran peligrosos para ellos. Entonces llegué a romper en un día 700 libros aproximadamente. ¿Okay? Y les dejé una biblioteca como de 3.500 libros
aproximadamente. Pues, yo había leído muchísimo y tenía libros de todo tipo. Sigo teniendo libros a mi alrededor porque a mí me gusta mucho la lectura. Y tengo libros aquí de diferentes sectas, tengo libros de Corán, tengo de los mormones, de los adventistas, de las religiones que quieras. No es malo tener un libro. Lo malo es dejarte guiar por un libro que no es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿no? Por tanto, si leemos el Corán, leámoslo a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas terribles tiene el Corán que realmente no son conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero yo prefiero que lean la palabra de Dios a que lean el Corán, porque realmente el Corán les va a comer el coco. Sencillamente, si no están preparados, puede que se traguen alguna de esas mentiras. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Alimentarse, si tiene uno que alimentar, con buen alimento, no con alimento adulterado, porque el alimento adulterado puede hacer daño. Claro, si pensé en algún momento ojearlo, más que nada era por curiosidad, nada más, pastor. Pero gracias. De nada, mi hermana. Gisela. Hola, pastor. Buenas tardes a todos los hermanos. Hola, Gisela. Mire, con respecto a que nosotros podemos emitir juicio, no según por nuestras apariencias, sino por lo que vemos, debemos, por ejemplo, si vemos mentiras en una persona, le debo decir mentirosa o tú estás equivocada y corregirla, o porque me han dicho que yo no puedo decirle tú estás mintiendo porque le estoy juzgando, o debo orar para que ella cambie y no debo decirle en lo que ella está actuando mal. A ver, la palabra de Dios es clara al respecto de eso. Cuando tenemos que corregir a alguien, dice Gálatas capítulo 6, podemos verlo porque es importante que lo veamos en la palabra del Señor. Ahí dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, ¿ok? Es decir, cuando vemos que a una persona la sorprendemos en alguna falta, ¿qué debemos hacer? ¿Ignorarlo? No. Debemos restaurarlo. Es decir, ¿y cómo lo restauramos? Enfrentando el mal. Si está mintiendo, tenemos que decirle, estás mintiendo, ¿ok? Pero debemos hacerlo con amor, con tranquilidad, para que la persona se corrija, ¿ok? Pero claro que hay que decirle que está mintiendo. Es decir, no podemos simplemente quedarnos con la mentira y ya está. Hay que enfrentar. Eso no es es un juicio. Sí, es un juicio, pero es un justo juicio. Pues si estás segura de que es mentira, es mentira. Entonces tienes que decirle, eso es mentira, eso no es así. ¿Ok? Entonces, no hay nada de malo en enfrentar a la persona que está actuando mal. Yo como pastor me he visto en infinidad de ocasiones en la necesidad de tener que corregir a alguien y decirle, estás mintiendo, te estás engañando a ti mismo. A mí no me engaña, a Dios tampoco. O sea, ¿qué hacen mintiendo? O sea, tenemos que corregir al hermano si queremos que realmente rehaga, se restaure, ¿no? Y con paciencia, con mansedumbre, pero hay que enfrentarlo. Repito, juzgar no es malo. Lo malo es juzgar según las apariencias, es decir, juzgar sin que nuestro juicio sea justo. Pero juzgar, tenemos que juzgar. Cuando dice examinadlo todo y retener lo bueno, que no se está diciendo, sino que juzga y quédate con lo que es de verdad. ¿Ok? Es decir, eso es emitir un juicio, examinar, probar, saber si es correcto o no es correcto. Tenemos que juzgar. Cuando el apóstol Pablo está enseñando en 1 Corintios, hablando sobre las reuniones culticas, las reuniones de la iglesia cuando nos reunimos, dice, los profetas hablen y los demás juzguen. ¿Okay? Es decir, el que habla, el que predica, el que enseñe, que hable, que predique, pero los demás tenemos que juzgar si eso viene de Dios o no viene de Dios.
Y ahí hay una exhortación clara que debemos hacer ese juicio, ¿no? Pero siempre para restaurar, no para condenar, ¿no? Ok, pastor, muchas gracias. Me quedó muy claro. Gloria a Dios. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí entonces. ¿Ok? Bueno, hagamos entonces una oración dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da cada semana de poder meditar en su palabra y poder compartir este tiempo juntos de reflexión. Alguien que nos quiera despedir en oración, por favor, dándole gracias al Señor por este tiempo. Sí. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder mirar a tu palabra para vivir en luz, Señor, porque tú eres la luz que alumbra el mundo. Gracias por esa bendición, por esa oportunidad que todos sus hijos tenemos y todas las personas que quieran mirar en la Biblia, Señor, y encontrar ese camino que tú has trazado para el ser humano. Gracias por la vida de nuestro pastor y por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, los que estamos presentes a través del Google Meet y todos los que van a ver este video. Te ruego, Señor, tu compasión y que también por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a tener más amor por tu palabra, Señor. Que tengamos ese deseo ardiente en nuestro corazón de estudiar, de meditar en tu palabra y sobre todo de ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga muchísimo, mis hermanos. Un abrazo para todos. Sí. Muchas gracias, pastor, por sus respuestas, de verdad. Gracias por No hay de qué, mi ayudarnos. hermana. Un placer. Bendiciones, que Dios Bendición. Bendiciones, hermanos. Sí. Un buen punto, por favor, estar atentos a la hora, a los cambios de horario también que tienen en sus países. Gracias, pastor. Saludos a Fuerteventura. A todo Fuerteventura me lo saluda. Bendiciones. Igualmente un Chao, abrazo. Elvita. Bendición. Chao. Chao. Chao, Dari. Bendiciones.